Ok, entonces el algoritmo, de una forma sencilla, es una serie de pasos que nos llevan a resolver un problema, ¿sale? Estos pasos deben de ser ordenados, sí deben de tener un orden, deben de ser finitos y precisos. Bueno, como su nombre lo dice, deben de ser ordenados, es decir, pues deben de llevar un orden, ¿no? Deben de estar bien establecidos. Finitos, pues que tiene un principio y un fin, ¿sí? Y precisos es que si yo hago el algoritmo más de una vez, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Si lo hace otra persona, el resultado también tendría que ser el mismo, ¿sí? A eso se refiere con que los pasos deben de tener precisión. Entonces, es una serie de pasos ordenados, finitos y precisos que nos llevan a resolver un problema. En los ejemplos que ya enviaron, teníamos uno de preparar molletes, de llegar a un examen cuando ya se me hizo tarde y el de cambiar la llanta de un coche, ¿sí? Bueno, es como, bueno, cuando se refería a lo de los molletes, es como preparar una receta de cocina. Digo, yo entiendo que ustedes enviaron su tarea, pero debe de cumplir con esto. Es decir, vamos a preparar o vamos a hacer un algoritmo para hacer un agua de limón. ¿Sale? Bueno, para hacer un algoritmo, lo primero que debo de pensar, ¿sí? Número uno, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué necesito para hacer un agua de limón? Es decir, los ingredientes, ¿sí? Agua, limones, azúcar, así como los utensilios, como un cuchillo para partir los limones, un exprimidor, la jarra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se hace un algoritmo, el primer paso es, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para llevar a cabo esa tarea? ¿Sale? Entonces, como primer paso, como número uno, voy a poner ingredientes y utensilios. Lo vamos a hacer cortito, digo, se puede hacer más grande, pero vamos a, de alguna manera, a simplificar. Ingredientes y ¡ay, qué feo! Utensilios. Bueno, ¿sí? Entonces aquí en los ingredientes pues ponemos lo que es el agua, el hielo, si le quiero poner hielo, el azúcar, los limones, ¿sí? Y bueno, pues los utensilios, la cuchara, la jarra, un cuchillo, el exprimidor, ¿sale? Bueno, y después, ya como siguiente paso, aquí paso 2, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues igual y puedo poner lavar limones. Lavar limones. Número 3, ¿qué sería? Poner agua en la jarra. Poner agua en la jarra. Número 4, poner azúcar o ponerle azúcar, poner azúcar. Poner azúcar. Y revolver, ¿no? Hasta que se disuelva el azúcar.
Paso 5, cortar limones. Paso 6, exprimir los limones. Exprimir limones. Paso 7, revolver un poco, no sé, ¿no? 8, vamos a ponerle hielos, poner hielo. Y bueno, pues ya 9, disfrutarla, ¿no? Disfrutar. Entonces, básicamente, el paso 3 es el resultado. Resultado, ¿sale? Que pues ya sería la salida de mi algoritmo, qué es lo que obtuve de hacer mi algoritmo. Entonces, para hacer un algoritmo, primero debo de pensar qué es lo que necesito, ¿sí? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo hago? Y obtener o comprobar su resultado, ¿sale? Entonces, pues básicamente el paso 1 es lo que necesito. Del paso 2 al 8 es cómo lo hago. Y bueno, el paso 3 pues ya sería, en este caso, el paso 9 del algoritmo sería mi resultado, comprobar mi resultado. Ahora bien, este tipo de algoritmo, bastante sencillo, yo puedo jugar un poquito con los pasos, ¿sí? Es decir, que puedo modificar el orden de los pasos. Yo enumeré los pasos porque pues se lleva un orden. Eso es lo que se refiere con llevar un orden. ¿Qué pasa después de hacer un paso? Pues sigue el siguiente paso. Pero ¿cuál sería? Para eso se enumeran, para llevar un orden. ¿Sale? Entonces, yo puedo modificar el orden sin alterar lo que le llaman la lógica del algoritmo. Por ejemplo, yo puedo a lo mejor hacer primero poner agua en la jarra antes de lavar los limones y no pasa nada, no se rompe la lógica de mi algoritmo. Inclusive puedo lavar los limones y luego cortarlos y no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si primero pongo, por ejemplo, exprimir los limones y después lavar los limones? Ya no sería lógico, ¿no? ¿Cómo los voy a exprimir y luego los voy a lavar? ¿O cómo los voy a exprimir y luego los voy a cortar? Pues como que ahí ya la lógica no cuadra, ¿no? Entonces ahí ya no podría yo modificar los pasos. O sea, este tipo de algoritmo yo puedo poner algunos pasos antes que otros y el resultado no se alteraría, pero tengo que tener cuidado que esa lógica de mi algoritmo no se rompa, ¿sí? Entonces, este tipo de algoritmo en donde yo puedo modificar los pasos, tengo un algoritmo de tipo flexible que puedo yo cambiar o hacer unos pasos antes que otros, puedo modificar un poco el orden sin alterar la lógica de mi algoritmo, ¿sale? A eso se le conoce como un algoritmo flexible, donde yo puedo mover unos pasos antes que otros, nada más cuidando que no se altere la lógica del algoritmo, ¿sale? Les doy un minutito para que copien o ya copiaron. No, todavía no. Bueno, entonces un minutito para que copien.
¿Listo? ¿Ya terminamos? Bueno, continuamos. ¿Ya terminaron? Sí, Sí, profe. profe. Ya, profe. Ok. Bueno, este es un algoritmo flexible, pero vamos a hacer el que enviaron de cambiar una llanta, ¿sí? Donde decía que se le había ponchado la llanta y qué pasos seguían como para cambiar la llanta, ¿sale? Entonces vamos a hacer un algoritmo que me diga cómo cambiar la llanta del coche. Entonces, el paso número 1, recuerden, ¿qué es lo que necesito? Pues básicamente necesito mi llanta de refacción y pues herramientas, ¿no? La herramienta como el gato y la llave de cruz para desatornillar, básicamente serían mis herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Uno, necesito una llanta de refacción. Llanta de refacción y herramientas. Las herramientas necesarias. Uy, qué feo. Herramientas. ¿Sale? Bueno, entonces ya tengo mi llanta de refacción, tengo mis herramientas. ¿Qué paso sigue después? Paso número 2. ¿Cuál seguiría? A ver, esos jóvenes que saben cambiar llantas. ¿Cuál Pues sería el con la paso llave número de 2? cruz empezar a desatornillar, ¿no? Exactamente, los llamados birlos es como se llama. De ir desatornillando los birlos. Sin quitarlos todavía, entonces nada más sería como que aflojar birlos. Se les llama birlos a las tuercas esos. Aflojar birlos. Bueno, ustedes me entienden ahí mi fea letra. Paso número 3. Ahora sí vamos a levantar el coche con el gato, ¿no? Vamos a levantar el carro. Bueno, creo que se entiende que se tiene que levantar con el gato hidráulico, ¿no? Ahora sí, paso 4, retirar birlos, ¿sí? Quitarlos. Ahí, retirar. Retiro los birlos. 5. Quito la llanta ponchada. Paso 6. Voy a colocar la llanta de refacción. Colocar llanta de refacción. Paso 7. Coloco los birlos, pero sin apretarlos todavía, porque ahí no los puedo apretar por el que se puede girar la llanta. Puede dar giros la llanta. Entonces, voy a poner los birlos, sin apretar todavía. Ok, entonces ya el paso número 8 sería bajar el coche, sí, ya quito el gato hidráulico. Bajar
el carro, aprieto los birlos, pues hay que guardar todo, guardamos la llanta ponchada, las herramientas, etcétera, y ya, ¿no? Ya está mi algoritmo, ¿sale? Entonces, en este algoritmo, pues no puedo modificar pasos. Entonces no puedo yo tener, como en el algoritmo de mi agua de limón, donde yo puedo cambiar pasos, el orden de pasos. En este algoritmo, pues no puedo cambiar el orden de los pasos, ¿sí? No puedo levantar el coche y después aflojar los birlos. Aparentemente, lógicamente se podría hacer, pero puede tender a que la llanta, cuando yo esté quitando o aflojando los birlos, gire la llanta. Sí, entonces, bueno, pues no es recomendable levantar el coche y luego quitar los birlos, porque suele suceder que al momento de quererlos quitar, la llanta gire, por eso primero se aflojan y luego ya se levanta, para que esto no pase. Entonces, pues no puedo yo modificar el orden de mis pasos, porque si modifico cualquier orden, cualquier paso uno antes que otro, pues sí rompo con la lógica del algoritmo, ¿sí? Entonces, estoy ante un algoritmo llamado rígido. El algoritmo rígido, entonces, es donde no puedo yo modificar el orden de mis pasos, ¿sale? Entonces, básicamente los algoritmos llevan un orden, es decir, van numerados, ¿sale? Y pues tenemos el algoritmo flexible donde yo puedo, pues, de alguna manera poner unos pasos antes que otros sin afectar la lógica del algoritmo. Y tenemos el algoritmo rígido donde no puedo yo modificar el orden de mis pasos. Ahí sí forzosamente debo de llevar este orden. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Bien. Bueno, este es pues dos algoritmos bastante sencillos, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar un poquito a algoritmos pues matemáticos. A final de cuentas, la materia es de esta área y nos enfocamos un poquito a esta parte. Bueno, puedo borrar o les doy un minutito para que copien. Ustedes díganme, ¿puedo borrar? Un minutito, profe, porfa. Bueno, entonces les doy un ratito para que copien.
¿Listo? ¿Continuamos? Sí. ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí. Sí, ok. Bueno, ahí vamos a... Ok. Vamos a hacer un algoritmo para obtener el área de un cuadrado. ¿Sí? ¿De qué cuadrado? De cualquiera. ¿Sí? En este caso, básicamente es obtener el área de un cuadrado, pero ¿de qué cuadrado? Del que sea. ¿Sale? Entonces, primer paso para el algoritmo, recuerden, ¿qué es lo que necesito? Ok, ¿qué necesito para obtener entonces el área de un cuadrado? Paso número 1 de mi algoritmo. ¿Qué necesitaría? A ver, díganme. La fórmula. ¿No te sabes la fórmula? No, o sea, sería la fórmula y los datos, ¿no? De las medidas. ¿Cuántas medidas o qué medidas? La base y la altura. ¿Cuál base y altura si es cuadrado? Es lado por lado. Entonces, ¿cuántos datos necesitan? Para sacar el área de un cuadrado, ¿qué datos necesitan? A la medida de un lado. La medida de un lado. ¿Algo más necesitan? ¿Necesitan algo más? Díganme. Su compañero dice que la fórmula, pero la fórmula no es algo que se necesite, sino ya es el paso número 2. Es cómo lo hago o qué es lo que hago. ¿Sí? Entonces, como primer paso, debo de obtener el lado. Vamos a dejarlo en la variable L. Nada más voy a necesitar ese lado, pues es un cuadrado. Entonces, para obtener el área de un cuadrado, lo único que necesito es la medida de un lado. ¿Sí? Entonces, debo de obtener L. El paso 2 ya es cómo lo hago. Pues, ¿cómo lo hago? Pues a través de la fórmula voy a decir que el área es igual al lado por lado. Y ya, digo, sencillito obtener el área de un cuadrado, pues nada más aplico la fórmula, hago la operación donde multiplico lado por lado y eso lo asigno a una variable llamada área, ¿no? Bueno, A, que se refiere a área. Y como paso número 3, pues debo demostrar el resultado. Mostrar A, que sería el resultado. ¿Sí? Entonces, todo algoritmo tiene algo que se llama entrada, algo que se llama proceso Y la salida. y la salida. ¿Sí? Entonces, la entrada es lo que necesito. El proceso es cómo lo hago. Y la salida, el resultado. Por lo tanto, un algoritmo debe de tener al menos 1, 2, 3 pasos. ¿Sí? Que sería la entrada y proceso y salida. ¿Sí? Entonces, en mi algoritmo, aquí del área del cuadrado, tengo
la entrada, que sería obtener L, el proceso, que sería aplicar la fórmula, y la salida, que sería mostrar el resultado. ¿Sale? Bueno, copien. Les doy 2 minutitos.
Bien, continuamos. Bien, ahora vamos a hacer el algoritmo para calcular ahora sí un área. Este no me gusta. Área de un triángulo. Ahí está. Para calcular el área de un triángulo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que necesito para calcular el área de un triángulo? Medidas de la base y medidas de la altura. Ok, entonces debo de obtener base, coma y altura h. Nada más necesito esos dos datos. Entonces, ahora, el paso 2 es cómo lo hago. Entonces, aquí aplico la fórmula. ¿Cómo sería? El área va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual? Díganme. Base por altura sobre 2. Base por altura. Te lo puedo poner entre paréntesis. Entre 2. ¿Sale? Y el paso 3 ya sería mostrar el área. Y listo. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos pues de un poquito de cuestiones matemáticas, lo que voy a hacer es utilizar variables, en este caso base, como la B, altura H y A de área. ¿Sale? Y de esta manera lo que hago es calcular el área de cualquier triángulo. ¿Sí? No importa las medidas, no importa el tipo de triángulo, con eso resuelvo mi algoritmo para calcular el área de un triángulo, tomando en cuenta que va a ser cualquier triángulo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? ¿No hay dudas, preguntas? No, profe. Bueno, digo, todavía vamos a seguir haciendo algunos ejercicios de algoritmos. Y continúen con las actividades. Tienen 3 actividades que entregar esta semana. Y pues sería todo el día de hoy y nos vemos el próximo, bueno, la próxima clase.